Hola, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? La profe, Hola, aquí en carrera llega. Disculpen ahí por el retraso, es que hoy pasaron un montón de cosas. tranquilo, profe. Chicos, chicas, ¿cómo les fue con el examen? En general lo vi bien, profe. La única pregunta que se me enredó un poco fue la de las calorías y la manzana, pero después de eso para mí bien. Ok, ok. Bueno, durante la clase habíamos hecho uno bastante similar. Y sí, yo siento que el examen estaba bastante excesivo. Mm, Bueno, vamos a continuar con la materia. Ya ven la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Ok. Eh, bueno, nada más así recordando por encima, recuerden que la presión se define como la fuerza entre el área y las unidades oficiales son los pascales. Pero hay otras unidades como la atmósfera, las PSI, el bar, son otras unidades que a veces se utilizan, pero las oficiales son pascales. Em, si estamos adentro de un fluido, entonces la presión que se siente va a ser diferente. Hay que sumar la presión que haya en la superficie, P sub cero, más la densidad por la gravedad, por la profundidad donde está el objeto sumergido. Entonces, para eso está este ejercicio acá, para dejarlo un poco más claro. Me avisan cuando ven la pizarra. Listo. Sí, ya se ve la Listo. pizarra. Ok, entonces en este ejercicio hay que calcular la presión absoluta que se siente si se sumerge en una piscina llena de agua a 4 metros de profundidad, teniendo una atmósfera de presión atmosférica. Entonces, la presión absoluta es la presión que hay en la superficie, P sub cero, más la densidad del fluido. Esta letra es densidad, se llama, bueno, significa densidad, se llama ρ, es una letra griega, por la gravedad, por h, donde h es la profundidad. En este caso, P sub cero vale una atmósfera. Solo que recuerden que no deben colocar esto en atmósferas, hay que pasarlo a pascales. Y una atmósfera es lo mismo que 1,01 por 10 a las 5 pascales. Más la densidad del fluido, que en este caso, pues, la piscina está llena de agua, como es agua dulce, entonces es agua común y corriente. Vean que no estamos en el mar, estamos en la piscina. Entonces 1000 por 9,8 por la profundidad, que son 4 metros. Y bueno, todo eso debería darles 1,4 por 10 a la 5. ¿Correcto? Sí, profe. Ok. Ahora viene la parte B. En la B se nos pide más bien la presión manométrica. La presión manométrica es una resta, ¿verdad? La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta, P, menos P sub cero. Entonces eso es básicamente 1,4 por 10 a la 5, menos P sub cero, que es una atmósfera, o sea, 1,01 por 10 a la 5 pascales. ¿Y cuánto les da eso?
3,92 por 10 a la 4. Bueno, 3,92 por 10 a la 4 pascales. Y en la C nada más tienen que cambiar. Si está llena de cerveza, entonces coloquen la densidad de la cerveza. Esa es toda la diferencia. Todo igual, excepto la densidad. Bueno, seguimos con la parte de flotación. A ver, en general, cualquier cosa que sea menos denso que el agua puede flotar en el agua. De hecho, algo igual de denso que el agua también puede flotar en el agua. Se mantiene donde usted lo deje. ¿Algo más denso que el agua? ¿Puede flotar en el agua? ¿Qué opinan? Se hunde. ¿Y cómo le harán los barcos? Si los barcos son más densos que el agua. Tienen un montón de metales y cosas Que ver súper. con la forma, profe. O sea, cómo está distribuido el material. Y tiene que ver mucho con eso. Cómo está distribuido el material, el volumen del objeto, el volumen es muy importante. Porque de eso habla en parte el principio de Arquímedes. Nosotros siempre vamos a sentir una fuerza hacia arriba cuando nos sumergimos adentro de algún líquido, siempre. Y a esa fuerza yo le voy a llamar fuerza de empuje. La forma más práctica de calcular la fuerza de empuje es esta ecuación. Entonces, la fuerza de empuje que uno siente, repito, siempre va para arriba, siempre es vertical y hacia arriba, es la densidad del líquido donde uno está sumergido. Si uno está sumergido en el mar, sería la densidad del mar, por 9,8, por el volumen que está sumergido. El volumen sumergido es el volumen que está por debajo del agua, ¿verdad? Y con esta fórmula podemos encontrar la fuerza de empuje, que es una fuerza que siempre va para arriba. Entonces, ¿algo más denso que el agua puede flotar? Bueno, depende. Si la fuerza de empuje es suficientemente grande, puede ser que sí. Pero si la fuerza de empuje no alcanza, entonces no va a flotar. Y para eso tenemos este ejercicio de acá. Un crucero de 100 toneladas tiene un volumen sumergido de 5.000 metros cúbicos y la densidad es 1040, la densidad del mar, no la densidad del barco, sino la del mar. Halle la fuerza de empuje y luego podrá mantenerse a flote. Vamos a ver qué tal. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Entonces la primera pregunta, la fuerza de empuje. Entonces la fuerza de empuje siempre va a ser la densidad del fluido donde está el objeto. Por eso yo creo que les coloqué ahí en la fuerza de empuje una L. Sí, correcto, les había colocado una L. Esa L lo que significa es líquido, porque normalmente vamos a hacer estos cálculos con líquidos, pero en general aplica para cualquier fluido. Aplica para los líquidos y también aplica para los sólidos. Entonces, digamos que esta es la densidad del líquido por la gravedad, por el volumen que está sumergido del objeto. Entonces, en este caso, ¿cuál es la densidad del líquido? $1040 por 9,8 y el volumen sumergido es de 5.000 metros cúbicos. Recuerden que las unidades deben ser metros cúbicos, no litros. ¿Cuánto de esa fuerza de empuje? $5.10 por 10 a la 7. 5,1 por 10 a la 7. ¿Cuáles son las unidades, compañeros? Newtons. Exacto, Newton, ¿verdad? ¿Por qué Newton? Porque es una fuerza. Claro, porque es una fuerza y todas las fuerzas tienen unidades de Newton. Excelente. Esta es la fuerza de empuje. Después a nosotros se nos pregunta, bueno, ahí mismo, si el crucero puede mantenerse a flote. Y para ver eso, básicamente hay que hacer un pequeño diagrama de fuerzas. Si aquí tenemos el nivel del agua y por acá está el barquito, sobre este barquito, las fuerzas principales que actúan son el peso, que recuerden que el peso siempre va para abajo, siempre es vertical y hacia abajo, eso es el peso, pero ahora también tenemos la fuerza de empuje. La fuerza de empuje va hacia arriba, siempre es vertical. Si el barco logra mantenerse a flote es porque al menos la suma de fuerzas es igual a 0.
La suma de fuerzas en Y debería ser como mínimo igual a 0, para que se quede quieto y que no se hunda, ¿verdad? Entonces, el empuje positivo, porque va para arriba, menos el peso negativo, porque va para abajo, debe ser igual a 0. Por lo cual, el empuje al menos debería ser igual al peso, como mínimo. Y si el empuje es mayor, pues con mucha más razón va a estar a flote. ¿Qué pasa si el peso es menor? Bueno, se los lleva para abajo. Ya tenemos el empuje. Verifiquemos si son iguales. ¿Cuánto es el peso? ¿Cuál sería el peso del barco? 100 toneladas. Ok, 100 toneladas es la masa, ¿verdad? 9,8 por 10 a la 5 newtons. Sí, muy bien. La masa son 100 toneladas, o sea, 100.000 kilogramos. Recordemos que una tonelada son 1.000 kilogramos. Entonces, la masa son 100.000 kilogramos. Así que el peso son 100.000 kilogramos por 9,8. ¿De cuánto es el peso entonces? Nueve coma ocho por 10 a la 5. 9,8 por 10 a la 5. Bueno, sí, claro, ¿verdad? 9,8 por 10 a la 5. ¿Cuáles son las unidades de eso? En newtons. Gracias, Sol. Exacto, Newton. Con gusto. Ese es el peso, entonces. Entonces, Sol, ¿se puede mantener a flote, sí o no? Sí, porque es menor. Exacto, la fuerza de empuje es mayor, entonces sí, sí se puede mantener a flote. Esa es la respuesta. Y luego vamos con el peso aparente. El peso aparente es básicamente un peso que uno percibe por el hecho de que algo está sumergido. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje nos está ayudando a levantar el objeto cuando el objeto está sumergido. No sé si han hecho esto, tal vez en un río, en una piscina, en la playa, levantar algo, levantar a alguien. Creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Y se percibe que el objeto es más liviano, como si pesara menos. Pero eso es un peso aparente. Realmente el peso del objeto sigue siendo el mismo. Pero es un peso aparente porque la fuerza de empuje nos está ayudando a levantarlo. Y uno percibe que pesa menos. Entonces hagamos este ejercicio. Tenemos un bloque de 200 kilogramos, que es este cubito que está aquí. Está sumergido. Aquí casi no se ve, pero en realidad está sumergido aquí en agua común y corriente. Este cubito, este objeto o bloque, tiene 0,1 metros cúbicos y está completamente sumergido en el agua. La pregunta es, ¿cuánto peso mide esta balanza que está aquí? Para saber cuánto peso mide la balanza, a ver, primero les pregunto, ¿el peso que va a medir esta balanza va a ser el peso real del objeto o va a ser un peso aparente? ¿Y por qué razón? ¿Alguien que quiere decirlo? Yo diría que un peso aparente, ¿Por qué va a ser un peso aparente? porque ahí la tensión, digamos, que está haciendo la cuerda se va a contrarrestar con la fuerza de empuje. Entonces va a cambiar lo que mida la balanza. Bueno, no se contrarrestan, más bien se ayudan, ¿verdad? Porque la tensión va para arriba y la fuerza de empuje también va para arriba. Entonces sí, se van a ayudar. Así que la tensión de la cuerda no va a percibir el peso real, sino que va a percibir, como usted bien lo dice, un peso aparente. Entonces sí, el peso que va a medir la balanza va a ser un peso aparente. ¿Y de qué manera mide la balanza? Como la compañera lo dice, la forma de medir de la balanza es mediante la tensión de esta cuerda. La tensión de esta cuerda es la que está pegada a la balanza y es la que mide la balanza. La balanza no está midiendo directamente el peso del objeto. La balanza lo que mide es lo que le dice esta cuerda. Entonces, la tensión va a darnos un número de esa fuerza aparente. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, otra vez tenemos aquí, pues, eso es el chunche. Aquí tenemos un montón de agua. Y por aquí tenemos el bloque. Entonces, sobre este bloque, las fuerzas que actúan son
el peso, que siempre va para abajo, pero para arriba tenemos la tensión de la cuerda y también para arriba tenemos la fuerza de empuje. Si aplicamos nuevamente la suma de fuerzas en Y, vean que el objeto está quieto, no se mueve, entonces la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. La tensión va para arriba, el peso también va para arriba, perdón, el empuje va para arriba, pero el peso, como siempre, va para abajo. Y entonces, si analizamos otra vez estas tres fuerzas, la tensión, el empuje y el peso, ¿cuál fue la que dijimos que es la que va a medir la balanza directamente? ¿Qué es lo que va a medir la balanza? La tensión de la cuerda. Exactamente, es esta tensión de la cuerda, ¿verdad? Y por esa razón, esta tensión de la cuerda es la que tenemos que despejar. Si despejamos esta tensión de la cuerda, simplemente es agarrar estos maecillos y pasarlos al otro lado. Entonces queda el peso positivo menos el empuje negativo. Entonces la tensión va a ser el peso, vean que este peso es el peso real. Voy a colocarle una R de real. El peso real menos el empuje. ¿Cómo encontramos el peso real? Vamos con verde. Okay, el peso real es fácil, ¿verdad? La masa por la gravedad. Claro, es la masa real por la gravedad, así de simple. Menos el empuje, digamos que este lo voy a colocar amarillo. La fuerza de empuje, ¿cómo encontramos la fuerza de empuje? Con la densidad del líquido, Ajá. G y el volumen sumergido. Entonces la densidad del líquido por la gravedad por el volumen que está sumergido. Excelente. A ver, tenemos la masa real del objeto. Sí, Claro, es 200, ¿verdad? 200 kilogramos por 9,8 menos la densidad del líquido. ¿Cuál sería la densidad de ese líquido? 1000. Ajá, que es agua común y corriente, por 9,8 por el volumen que está sumergido. ¿Cuánto vale el volumen que está sumergido en este caso? $0,1. Ok, sí. Vean que el volumen total, ¿cuál es el volumen total del bloque? 0,1. Igual de 0,1 metros cúbicos. ¿Y cuánto volumen está sumergido? Todo. Todo está sumergido. Entonces, todo el volumen sumergido es lo mismo que el volumen total. No siempre va a ser así. Puede ser que un objeto esté solo parcialmente sumergido y a ustedes les tocará encontrar ese volumen sumergido. Pero en este caso, todo el bloque está sumergido. Entonces, el volumen sumergido sería lo mismo que el volumen total. Entonces, ¿cuánto da la tensión? $980 newtons. ¿A todos les da eso? Sí. Ok. Gran aporte. ¿No deberían ser 1960? No sé. Ah, no, perdón. No. Es que ya pensé que estaba sacando nada más la multiplicación de 200 por 9,8. Perdón. No, haciéndolo todo de una vez. 980 newton. Entonces, esa es la tensión y además, este es el peso aparente. Aparentemente, el objeto tiene un peso de 980 newton. Chicos, una pregunta. Ya, para entender esto completamente. A ver, ¿cuál es el peso real de este objeto? Calcúlenme el peso real de él. ¿Cuál es el peso real del bloque? $1960 newtons. El peso real les da, bueno, obviamente es la masa real por G, 1960 newton. Claro, porque la masa real, ¿de cuánto era la masa real? 200 kilogramos. Ok, de 200 kilogramos. Ahora, con este peso aparente, nosotros podríamos calcular una masa aparente. ¿Cuál es la masa que aparentemente tiene el objeto?
100 kilogramos, ¿Cómo sacó ese 100? dividiéndolo entre la gravedad, el peso entre la gravedad. Claro, ¿verdad? Como siempre, es el peso entre la gravedad. Es el peso aparente dividido entre G. Entonces vean que la masa aparente es de 100 kilogramos. O sea, aparentemente el objeto solo tiene 100 kilogramos. Pero ¿cuál es la masa real del objeto? No es 100, es 200. Pero lo que uno percibe es que el objeto tiene la mitad de su peso. No siempre va a ser la mitad. Eso es por este cálculo en específico que de casualidad es la mitad. Lo que sí es importante es que la masa aparente de los objetos es menor que su masa real. ¿Tienen alguna consulta o comentario con esto? Profe, en el caso de que una balanza normal, digamos que el objeto no esté sumergido en el agua, la tensión y el peso serían iguales, ¿verdad? Sí, como usted dice, por ejemplo, el caso de que le quitáramos el agua a este estanque. Ajá. Ahí serían prácticamente iguales. Ahora, hay un detalle importante, y no sé si lo han visto. Yo les dije que esto aplica para todos los fluidos. Técnicamente, incluso, no solo aplica para los líquidos, sino también ¿para qué? También para los gases. Así que técnicamente, incluso el aire produce su fuerza de empuje. Nosotros, cuando estamos sumergidos en aire, y también experimentamos una fuerza de empuje que va hacia arriba. Pero ¿por qué no la experimentamos tanto? ¿Por qué es despreciable? Alguien que lo diga. Tal vez porque la densidad del aire es muy baja. Exactamente, ese es el detalle. El aire, los gases, como el aire, también producen fuerza de empuje, pero su densidad tiende a cero. Y por eso la fuerza de empuje también tiende a cero. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, así que decimos que prácticamente, ya, y si está en el aire, la fuerza es la fuerza real, la tensión sería la tensión real. Profe, una pregunta, solo por Ajá. curiosidad. Ujú. Siguiendo lo que dijo la compañera, que las balanzas, bueno, la tensión de la balanza sería igual al peso, entonces las balanzas que uno encuentra, no sé, en el súper o en la verdulería, lo que miden son newtons y no kilogramos como se marcan, ¿o sí? Sí, en realidad ellos miden newton, solo que después alguien los divide entre 9,8 y nos dan los kilogramos. Ok, ok. Ujú. Bueno, muy bien. Em, Profe, ¿puede ponerle la parte de la pizarra donde se encontraba la masa aparente? ok, voy. Aquí. Esta parte. Sí, ya, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, luego viene el principio de Pascal, que en realidad es bastante sencillo. Es simplemente aplicar estas formulitas que están aquí. Bueno, esta formulita. La fuerza del punto 1 entre el área del punto 1 debe ser igual que la fuerza del punto 2 entre el área de ese punto 2. Aquí, por ejemplo, para guiarlos con este ejercicio que es de tarea, si la fuerza 1 se aplica aquí, el área 1 tiene que ser el área transversal de este punto. La fuerza 2 sería la que se siente más bien aquí. Y el área 2 sería el área transversal de este punto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si aquí dice que tiene que levantar un carro de 1 tonelada, recuerden que esto es masa, 1000 kilogramos. El peso sería multiplicar esto por G. El área donde estamos aplicando la fuerza mide 0,01. O sea, el área 1. Y el área transversal donde está el carro, acá, esta parte que es la misma área que está aquí, mide 2 metros cuadrados. ¿Cuánta fuerza necesita aplicar para levantarlo? Vean que lo que les estoy preguntando es la fuerza 1. Porque la fuerza 2, que es esta que está aquí, ¿cuál sería la fuerza 2? Esta fuerza de contacto, que sería el propio peso del carro. Eso sería la fuerza 2. Bueno, ya con eso los guío un poco para que puedan hacerlo y en realidad está muy sencillo. Y bueno, luego pasamos a esta parte que es súper importante. Este tema es muy, pero muy, muy importante. Tan importante que este va a ser uno de los temas propuestos para las exposiciones.
para los grupos de exposición. Y ya que tocó el tema, pues yo les había dicho que se fueran organizando entre ustedes para hacer los grupos de exposición. A ver, ¿ya tienen grupo? ¿Alguien se ha organizado con los compañeros? Profe, disculpe, ¿de cuántas personas serían los grupos? Entre 5 y 6. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, necesito que se vaya organizando. Cualquier cosa después lo organizamos por WhatsApp, pero sí necesito que haya grupos mínimo 5, máximo 6 personas. Nadie lo puede hacer individual. Nadie. Eso lo dijimos desde el primer día de clase. Si alguien me dice que lo va a hacer individual o simplemente lo quiere hacer individual, automáticamente tiene un 0. ¿Ok? Todos tienen que trabajar grupalmente. Y uno de los temas de exposición es este, precisamente. El uso de un esfigmomanómetro, específicamente para medir presión arterial. Yo les dije por acá que estos numeritos que aparecen son numeritos que miden presión sistólica y presión diastólica. La sistólica es el punto máximo de presión y la diastólica es el de menor presión. Nosotros los seres humanos nunca tenemos presión arterial 0. ¿Qué pasaría si la presión arterial fuera 0 en algún momento? Está muerto. Y ahí está muerto, ¿verdad? Exactamente. Necesitamos presión para poder llevar la sangre a todas las células del cuerpo. Entonces aquí yo les pido que pasen esto a atmósferas. Pasan 126 milímetros de mercurio. Por ejemplo, si alguien le da 126 sobre 70, de hecho, significa que son 126 de sistólica en ese momento y 70 de diastólica. Yo les había dejado por acá parte de ese análisis, ¿verdad? Nosotros decimos que casi siempre lo normal es estar cercano a 120 en la sistólica y 80 en la diastólica, ¿verdad? Son datos pero muy importantes. Ahora, esto no significa que si alguien de repente se mide la presión y está en 130, tiene que asustarse, ¿no? No se asuste, ni 135 o 140. Uno con solo ponerse de pie ya aumenta la presión arterial, porque la sangre tiene que bajar y subir más. Cuando uno está acostado, el corazón no tiene tanta fuerza, no tiene que bombear tanto. A ver, ¿por qué? ¿Por la gravedad? Por la gravedad, ¿verdad? La gravedad se lleva la sangre para abajo, para los pies. Si uno no tiene buen bombeo del corazón, la sangre de los pies se queda estancada en los pies. Y por eso mucha gente, por ejemplo, a veces siente hormigueo en los pies, cuando su corazón no funciona bien. Porque la sangre se queda ahí y es sangre que ya no está oxigenada. Entonces, pues eso es un problema a largo plazo. Entonces, estar acostado es mucho más sencillo que mantenerse de pie. Pero, como les digo, si en algún momento esto dice 130 o 140, no se asusten. Con solo salir a caminar, la presión arterial aumenta un poco. En el momento aumenta. ¿Por qué aumenta? Cuéntenme. Porque tal vez las células necesitan más oxígeno y nutrientes cuando está haciendo ejercicio o alguna actividad. Correcto, ¿verdad? Para poder utilizar los músculos bien, las células tienen que llenarse de un montón de nutrientes y estar intercambiando agua y electrolitos, iones y demás. Necesitamos mayor flujo sanguíneo, por eso la presión aumenta cuando uno hace ejercicio. Pero, como todo, o la mayor parte del cuerpo son músculos, los músculos se entrenan. Entonces, después de hacer el ejercicio, los músculos se vuelven más eficientes, como el corazón. Por eso es que a pesar de que en el momento la presión arterial puede crecer cuando uno hace ejercicio, cuando uno deja de hacer ejercicio, son más eficientes haciendo lo que hacen. Y por eso a largo plazo el ejercicio siempre es bueno. Yo siempre le digo a todo el mundo, el ejercicio es la mejor de todas las medicinas, especialmente el ejercicio cardiovascular, no tanto el ejercicio de pesas. El ejercicio de pesas es bueno, pero no es tan bueno como el ejercicio cardiovascular, como salir a correr, salir a nadar, andar en bicicleta. El ejercicio cardiovascular, bailar, por ejemplo, hacer CrossFit, cosas así, es mucho mejor que el ejercicio anaeróbico, ¿verdad? Entonces sí, es normal que a veces uno tenga picos de presión alta, no se asusten por eso. El problema es tener la presión alta todo el tiempo. Por eso hay que saber medir la presión. A veces yo veo compañeros en el hospital que pasan a algún paciente a medirle la presión y tal vez la persona viene de caminar o viene de estar de pie y lo sientan de una vez y les miden la presión. O sea, no, maestro, eso no se hace así, jamás. Para medir la presión a alguien y hacerlo bien, mínimo tiene que haber estado sentado unos 10 minutos y relajado, no estar pensando
en problemas con el novio, la novia, o en el perro que está enfermo, o el estrés del trabajo o de la universidad. Tiene que haber estado sentado tranquilo, no estar hablando, no estar comiendo. Todo eso afecta la presión. Prácticamente lo que sea afecta la presión arterial. Para medirla bien, tiene que estar en condiciones bastante controladas y siempre iguales. De hecho, para diagnosticar que alguien es hipertenso se necesita un diagnóstico bastante largo. Mínimo durante unas 3 semanas, midiendo la presión arterial en la mañana, una media hora después de haberse despertado, estando tranquilo, relajado, siempre en la misma posición, a una altura, de hecho, cercana a la altura del corazón. Rebeca. Profe, una pregunta. Porque es que cuando uno dona sangre, no puede donar si tiene la presión baja. Porque si tiene la presión muy baja, significa que ya de por sí tiene problemas de irrigación sanguínea. O sea, es posible que haya algunas células de su cuerpo a las cuales no les está llegando suficiente sangre. Imagínense si le quitamos más sangre todavía. Más problema, ¿verdad? Sí. Exactamente. Las presiones bajas no son tan problemáticas. Bajas es, por ejemplo, que estés dando una presión de 70/50 todo el tiempo. Normalmente las mujeres manejan presiones arteriales un poquito más bajas que los hombres. Es normal. Casi siempre los hombres, de hecho, más bien tenemos presiones un poco más altas. A ver, chicas, mujeres, cromosomas XX, más fácil. Todos los que tengan cromosomas sexuales XX, pueden levantar la manita para decirme cuáles de ustedes, al menos que tengan registro, manejan presiones arteriales un poquito bajas, menores de 120/80. Pueden levantar la manita, por favor. Rebeca, Jimena, Allison, Andrea, Karen, Jacqueline, Naideli, Nicole, Diana, Tiffany. Ya dije todas. Allison. Bueno, Celeste, Daisy, Dana, no dicen nada. Yandra tampoco. Ni Fiorella, ni Jimena, ni Judith, ni Carla. Ni Kate, ni Kenzie. Ni María José, ni Nidia. Ni Sol, ni Sofía. Ustedes, chicas, ¿es que no tienen presiones bajas o es que no tienen algún diagnóstico? No se lo han medido. Profe, yo la verdad no me acuerdo, profe. Yo en general siento que va muy como, no tan bajas, digamos, pero no, digamos, no, o sea, tal vez no 120, pero no muy bajo, se acerca mucho al 120. Sí, lo normal, digamos. Sí. Por ahí lo normal. Sí, en realidad, sí, es normal que esté normal, pero muy curiosamente, tal vez un 50% de las mujeres manejan hipotensiones, presiones un poquito más bajas de la cuenta. Dice Kenji que más bien ella tiene presiones un poquitito altas. ¿Se dice Kenji o Kelly? Kenji, profe. Kenji, a veces eso es porque uno guarda líquidos en el cuerpo. Entonces, si guardamos muchos líquidos, nos hinchamos o nos vemos un poquito más gorditos. Y también, por supuesto, aumenta la presión arterial, ¿verdad? Espero que no sea que tenga problemas renales o algo similar, ¿verdad? Porque a veces es por eso. Ojalá que no sea así. O a veces es incluso tal vez si uno tiene colesterol o triglicéridos. Yo tengo el colesterol un poquito alto, entonces a veces se me sube un poquito la presión también. Pero más que todo es por el estrés, exceso de estrés. Y por comer tanto anticoaguladas también. Pero bueno, o sea, vieron que al menos la estadística del grupo fue bastante similar. O sea, básicamente la mitad de ustedes manejan presiones bajas. Sí, es bueno que haga un poquito más de ejercicio, Kanji. Y tener revisiones por si acaso, llevar un buen diagnóstico. Estos esfigmomanómetros no son caros, valen como con 25,000 colones se encuentra uno ahí más o menos. Esta marca, la Omron, es bastante buena también. De hecho, todos deberían tener uno de estos en sus casas, especialmente si tienen abuelitos por ahí, ¿verdad? O sus papás. Muchos papás tienen presiones altas, más bien. Y bueno, como les decía, las mujeres en general tienen presiones un poco más bajas. Yo les he mencionado a ustedes que a pesar de que yo entiendo de que emocional, sentimentalmente, la New Age, es decir, que no tenemos un sexo en específico y demás, sino que es un tema complejísimo al cual no me quiero meter.
Genéticamente sí somos distintos. Lo que se define como sexo masculino y sexo femenino tienen algunas diferencias fisiológicas. Entre esas, como les digo, no solo la parte genética, sino esta otra parte. Y les quiero preguntar a ustedes, tal vez para no sesgarlos, ¿por qué creen ustedes que podría ser que muchas de las mujeres tienen presiones arteriales más bajas que la mayoría de los hombres? ¿Qué opinan? Por el cuerpo, porque son como más grandes. Sí, en parte por el cuerpo, pero no solo porque son más grandes, sino porque otras razones. Por el periodo, profe, ¿tiene algo que ver? ¿Qué cosa, perdón? Digamos, la menstruación en nuestro caso, que tengamos presiones más bajas. Sí, pero no influye tanto, porque la menstruación tampoco se da todo el tiempo, ¿verdad? Gracias La a musculatura. ese es el detalle más importante, ¿verdad? Que mencionó, bueno, no sé quién lo mencionó, pero sí tiene que ver con la musculatura. Porque en general, los hombres tenemos un poco más de densidad magra, tenemos un poco más de músculos en el cuerpo. En general, las mujeres no tienen tanto músculo como tenemos los hombres. En general, digo, ¿verdad? Por supuesto. Hay hombres que son muy delgados y hay mujeres que también tienen mucha densidad muscular. Pero en general, los hombres tenemos más músculo. Y los músculos necesitan más irrigación sanguínea. Por eso, en general, los hombres tenemos presiones más altas que las mujeres. Es todo un tema, es muy interesante, porque ahora que está todo el asunto de las personas transgénero y demás, usted ve a algunas personas en las Olimpiadas y de repente llega una mujer trans a los Olímpicos, ¿verdad? Que en realidad, bueno, era un varón antes y entonces comienza a competir con las mujeres y las despedaza, o sea, ¿y por qué las despedaza? Bueno, por razones obvias, ¿verdad? Su musculatura es muy diferente. A veces hay procesos, digamos, en los cuales se hacen terapias hormonales y más o menos se equilibran, pero mentira, o sea, la genética no se borra, sino más tenemos ese código en los genes. Es un tema muy interesante, pero se va fuera de este curso. Ok, esto es importante. Lo más importante Profe, es el gráfico, ajá. es que, bueno, la compañera dijo algo de la menstruación y eso me trajo a la mente una cosa. Sí, ¿Usted ha escuchado sobre un método anticonceptivo que es como, se llama como método cistotérmico, me parece? cistotérmico, ajá. Ajá. Y ¿Has pues, escuchado sobre él? no, sinceramente no, no he escuchado sobre él. Es que le iba a preguntar si usted sabía como qué tan cierto es, porque se supone que eso es como medirse la temperatura cada vez que uno se levanta. Entonces, cuando una mujer está ovulando, la temperatura sube como de entre 0,5 y 1 grado de temperatura. Ok. Entonces, yo quería preguntarle si usted sabía sobre eso y para saber si es como un poco cierto o si es como muy poco eficaz. Jacqueline, le soy sincero, no lo sé. También he leído y también he escuchado que por obvias razones la temperatura del cuerpo se modifica durante los ciclos y con la ovulación también es necesario hacerlo. Pero no sé qué tan preciso será un método basado en eso como anticonceptivo. No lo sé, no sé qué tan preciso será. Ya que lo comenta Jacqueline, ¿no le gustaría que ese sea el tema de su exposición del curso? Así aprendemos todos, porque yo sinceramente no sé qué tan eficiente será el método. Y a mí no me gusta batear. Si yo no sé de algo, les voy a decir no lo sé. Y no lo sé. Profe, Deme mientras un toquecito. Mientras Ah, Jacqueline lo piensa, yo ok, quería ok. meter la cuchara. Métela, dele, adelante. Yo sí sé acerca del método, yo no lo uso, pero sí lo sé y me parece un tema muy interesante. Y yo sigo una doctora que ella lo enseña, digamos, y no solamente toma en cuenta la temperatura, y es la temperatura vaginal, obviamente, la que toma en cuenta, no la temperatura de uno en general. Ok. Y toma en cuenta el tipo de flujo, el color, la fluidez del moco vaginal, y toma en cuenta también, obviamente, uno se tiene que hacer un montón de chequeos uno mismo y creo que el método, digamos, puede empezar a ser eficaz como anticonceptivo luego de varias ovulaciones para tener un control bien exacto de cuándo es que uno va a ovular y se tiene que hacer siempre a la mano de una doctora, de un doctor. No creo que sea una buena idea hacerlo uno solo, Sí, porque sí. uno obviamente no tiene los conocimientos básicos necesarios para poder aplicarlo y usarlo como anticonceptivo.
Claro, Jimena, me imagino que debes llevar un buen control estadístico, varias mediciones para más o menos conocer la tendencia, ¿verdad? Y poder confiar en él. Sí, o sea, se usan de hecho unos papeles gigantes que son como unas gráficas que la doctora va llenando con... Ajá, ajá. Tiene su Pero sí es tiempo. un tema muy interesante, entonces si Jacqueline decide hablar de él, sería súper bueno. Sí, yo creo que Jimena también se puede mandar. ¿No les parece hacer el primer subgrupo? Bueno, si no es que ya tienen alguno. Oigan, y perdón por utilizar palabras tan informales, yo a veces soy muy informal. Jacqueline, Jimena, ¿ya tienen grupo? Todavía no, pero a mí me gustaría hablar del tema. ¿Y Jacqueline? No, yo, bueno, no sé aún, tal vez como con 2 de laboratorio, pero no estoy segura. Pero podría ser que hagamos ese, sobre ese tema. Y entonces, bueno, ya tienen el tema. Obviamente necesito que, bueno, no sé si es obvio, pero sí necesito que se enfoquen no solo en la parte fisiológica, sino toda la física del proceso. Vean que como mínimo ya hablamos de temperatura, ya hablamos de fluidos y ya hablamos de viscosidad y de presión, por supuesto. Entonces ya hay varios factores o al menos parámetros físicos que están involucrados con ese proceso. Temperatura, que tenemos que comenzar a verlo la otra semana. Viscosidad y fluidos, que los estamos viendo ahorita. Bueno, ahorita hablamos de viscosidad. Y presión, que ya lo estamos viendo. Entonces es importante que cuando hablen de ese tema también se enfoquen en esos parámetros físicos que pueden ser considerados para tener este método anticonceptivo de la forma más segura posible, ¿verdad? Aplicarlo de la forma más certera posible. Entonces, bueno, Jacqueline y, ¿cuál es la compañera? Perdón. Jimena Víquez. Y Jimena. ¿Jimena le gusta el tema entonces? Sí, Bueno, claro. excelente. Chicos, chicas, si alguno se quiere incluir con Jimena, como les digo, mínimo 5, máximo 6, para que conversen. Profe, Ajá. yo de hecho le iba a decir, porque yo también sigo, no sé si sigo a la misma doctora que sigue Jimena, pero yo también me estaba informando mucho del tema del método sintotérmico y también me interesa bastante. Diana, ¿quiere formar parte de ese grupo? Si todos están de acuerdo, sí, sí me gustaría. Bien, yo creo que las chicas van a decirle que sí, más bien ya casi tienen el grupo formado. Bueno, excelente. Lo que les decía de esta parte es que es un gráfico muy simple. Lo más importante es que la presión se puede medir en el tiempo y la parte más baja se llama diástole y la parte más alta se llama sístole. De ahí los nombres de las presiones. Esa es la parte más importante de este gráfico que está aquí. El ventrículo, bueno, es una parte del corazón, ¿verdad? Que cuando se contrae es como estripar una bomba. Imagínense que está llena una bomba, un globo, que está lleno de agua. Cuando uno lo estripa, ¿y ahí qué hace el agua? Tiende a salir, ¿verdad? Por eso cuando el ventrículo se contrae, cuando se estripa, es cuando sale la presión expulsada y ahí se da el pico de presión. Cuando se relaja, más bien viene cayendo, la presión cae, hasta otra nueva fase de diástole. Entonces la diástole es donde hay menos presión, pero jamás puede ser cero, simplemente anda ahí como entre 50 y 80. Y la sístole es donde la presión llega a su máximo. Eso es lo más importante de ese gráfico. Y bueno, aquí le quedan varios ejercicios de práctica, de tarea, ¿verdad? Para hacerlos luego. Este es muy interesante. Este me lo inventé yo con datos que saqué bastante realistas o lo más realistas posible de internet. Y bueno, me inventé este ejercicio para un examen de hace unos años, no recuerdo cuándo, pero espero que lo intenten. Recuerden que está ahí de tarea. Y entonces ya vamos a pasar con la otra parte, que son fluidos. Profe, yo tengo, digamos, bueno, me está dando un resultado diferente en el que está el anterior del Titanic. Yo para hacer una consulta aparte, de poner en procedimiento, lo enviaría una foto al grupo, le envío una foto a usted sobre mi proceso y me explica o cómo sería. La diapositiva 16. Voy. A mí me está dando que son 87 personas y un poquito más. Este de acá. Señor. Ok, hagamos lo siguiente. Manden la foto al grupo de lo que ha hecho y ahí lo voy guiando y veo el errorcillo que tiene. Profe. Perfecto. Deme chance así porque no tengo el celular a mano, entonces ahora más tardito lo veo. Profe, disculpe, y esa, es que a mí también me está dando 87, entonces no sé si podría decir como el error que tenga el compañero, tal vez me sirve a mí también Sí, pero tendría que ver. cuando lo revise.
Sí, exactamente. Ujú, Sí, muchas gracias. con mucho gusto. Profe, yo ese lo hice y también me está dando 87. Entonces quizás el mismo problema, porque ya después lo corregí. No sé si es que cuando sacaron el volumen sacaron como si fuera un rectángulo. Ajá, En realidad, ajá, eso fue lo que hice yo, pero eso nunca me daba. Entonces después sí. ya vi que hay que sacar como el volumen de los cilindros, de Claro, ese cada es el tubo, detalle. digamos. Sí, Sol. Entonces quizás sea eso mismo. Qué interesante que todos los dé el mismo número, porque significa que todos están analizando una situación de la misma manera. Sí, literal, yo pensé nada más en el rectángulo y yo como, ay Dios, pero no me da. Ok, Sol, sí, ese es el detalle. Bueno, voy a colocar un toquecillo en la pizarra así súper rápido, porque mencionándome eso, que está considerando los volúmenes de los troncos como si fueran rectángulos, bueno, no, ¿verdad? Porque, número uno, en el ejercicio dice que tienen diámetro. O sea, si un tronco tiene diámetro, no puede ser rectangular, ¿cierto? Hola, UP. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Estamos, profe. Bueno, y ahí el ejercicio dice que tiene diámetro. A ver, si no me creen, lo voy a poner otra vez. Porque ahí dice claramente, tienen diámetro. Aquí está, diámetro, ¿verdad? Y si tienen diámetro, indica que son circulares o que en alguna parte se parecen a un círculo. Por eso son cilindros. O sea, los troncos son cilindros. Es como así y alargado, ¿verdad? Cada tronco. Tienen su diámetro y tienen su largo. Solo que no es un solo tronco. ¿Cuántos son? 12. Son 12. Entonces es como calcular el volumen de un cilindro y multiplicarlo por 12. Hagan esa corrección y lo intentan y cualquier cosa lo vemos después. Bueno, ahora vamos a ver los fluidos cuando ya se están moviendo. Específicamente dinámica de fluidos, que son fluidos en movimiento. Bueno, todo esto espero que se lo hayan leído y lo hayan entendido. De estas cosas que están acá, o de estas condiciones, las más importantes son las primeras dos. Es incompresible. Incompresible significa que no se puede comprimir. Perdón, esta segunda no es tan importante. Esta última es muy importante. Tal vez es la más importante de todas. Las ecuaciones que vamos a ver acá están suponiendo, al menos al inicio, que el fluido no tiene viscosidad. O sea que su viscosidad es cero. Significa que el fluido puede fluir libremente, valga la redundancia. La viscosidad es como la fricción, como el rozamiento. Las ecuaciones que vamos a usar ahorita van a suponer que no existe viscosidad. Y vamos a ver la viscosidad del puro final. Bueno, ya vieron un poquito de eso. Primero definí el caudal, ¿verdad? Que es básicamente la cantidad de fluido que está fluyendo por unidad de tiempo. Este es el Amazonas y tiene mucho más caudal el Amazonas que el corazón. Pero ambos tienen caudal porque en ambos escenarios está fluyendo algo. El caudal se representa con la letra Q, Q mayúscula. Y se puede calcular como el área transversal por donde fluye el fluido, multiplicado por la velocidad. Pero también está el caudal volumétrico, que es el volumen. Esta V, por eso se ve diferente que esta V. Esta V es de velocidad, pero esta V es de volumen. Volumen entre tiempo. O también caudal másico, que a veces, de hecho, los ingenieros le llaman gasto. En la clínica a veces le decimos gasto también. El gasto es la masa del fluido entre el tiempo. Pero, ojo, muy importante, las unidades oficiales del caudal son metros cúbicos sobre segundo. Estas son las unidades. Y normalmente lo calculamos así. El área por donde fluye multiplicado por la velocidad del fluido. Y, bueno, venía la ecuación de continuidad, que dice que el caudal debe mantenerse constante. Y luego viene este ejercicio. Hay agua que fluye a través de una manguera de 2,25 centímetros de diámetro a 0,32 metros por segundo. Les pido primero el caudal, por eso taché aquí. Luego la celeridad. Recuerden que celeridad es sinónimo de rapidez. Y una tobera es como una boquilla. Las boquillas que se les pone al final de las mangueras. Las boquillas tienen una función parecida como cuando uno tapa al final de una manguera, le pone el dedo ahí y uno ve que el agua va saliendo un poco más rápido. Ojo, lo que aumenta es la rapidez, no aumenta el caudal. El caudal se mantiene. La cantidad de agua que sale por unidad de tiempo cuando uno le pone el dedo a la manguera, el caudal total
es el mismo. Solo que, como uno está tapando un poco la salida, el agua que sale por acá, o la poca cantidad de agua que sale por acá, va más rápido. Solo la rapidez es mayor si uno tapa la manguera. Pero el caudal no, el caudal se mantiene constante. Eso dice la ecuación de continuidad, que el caudal siempre es el mismo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio entonces. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces primero el caudal. El caudal lo encontramos multiplicando el área por donde pasa el agua por la velocidad. Encontremos el área. ¿Cuál sería el área? Nos dan diámetro, entonces sería, bueno, el área de ese círculo por donde está pasando el agua. Vean que es el área transversal. El área transversal es un círculo. Entonces es pi por el radio al cuadrado. ¿De cuánto es el radio? 1,13. Bueno, 2,25 centímetros entre 2. Este es el radio. Porque nos dieron el diámetro. El diámetro es de 2,25 centímetros. Y lo divido entre 2, ¿verdad? Para que se convierta en el radio. Pero no lo quiero en centímetros. Lo quiero en metros. Entonces, lo puedo hacer de una vez. Recuerden que centi es lo mismo que 10 a la menos 2. Entonces sería 2,25 entre 2 por 10 a la menos 2 metros. Para pasarlo a metros. ¿Cuánto les da el área entonces? Que sería pi por r al cuadrado. Es más, díganme cuánto les da el radio. Solo el radio. Hagan 2,25 entre 2 por 10 a la menos 2. 1,125. Por 10 a la menos 2. Este es solo el radio, ¿verdad? A mí me da 0,01 o 0,011. Llámelo como científico, porque tiene varios decimales. Recuerden, el 10 a la menos 2 es para pasarlo a metros. ¿Cuánto les da solo el radio? 1,125 por 10 a la menos 2. O sea, 1,13 por 10 a la menos 2. Sí. Ok. Entonces, ahora sí, el área sería pi por 1,13 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da el área? $4,01 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿A todos les da eso? A mí sí. Ok, entonces el caudal es el área por la velocidad. ¿De cuánto es la velocidad? 0,320. Bueno, 0,32. Entonces, ¿cuánto da el caudal? A mí me dio 1,27 por 10 a la menos 4. 1,27 por 10 a la menos 4. ¿Y las unidades? Metros cúbicos por segundo. Exacto, gracias, Jorge. Con gusto, profe. Metros cúbicos por segundo. Perfecto, este es el caudal. Me parece que de hecho el libro daba una respuesta equivocada. Profe, a mí me da 1,28. No sé si será algún... Está bien, debe ser el redondeo, tranquila. Igual yo les he mencionado, mientras las dos primeras cifras sean iguales, todo bien. Ya la tercera a veces cambia un poquitito por el redondeo. Ok, esa es la A. Ahora hacemos la B. ¿Qué hay que hacer en la B? Pide la celeridad del agua, que salía por la tobera de 0,30 centímetros de diámetro. O sea, la rapidez.
Nos piden la rapidez de otro punto. Recuerden que tobera es lo mismo que una boquilla diferente. Nosotros tenemos que como el caudal siempre tiene que ser igual, el caudal 1 en un punto tiene que ser igual que el caudal en otro punto. Entonces, el área del punto 1 por la velocidad del punto 1 debe ser igual que el área del punto 2 por la velocidad del punto 2. La ventaja es que esta parte es lo mismo que el caudal 1. Y el caudal 1 ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto daba el caudal 1? $1,27 por 10 a la menos 4. Sí, 1,27 por 10 a menos 4. Esto tiene que ser igual que el área 2 por la velocidad 2. ¿Qué es el área 2? Bueno, va a ser esta nueva área, el área de la boquilla, de esa tobera. Y la velocidad 2 es lo que andamos buscando. Entonces, 1,27 por 10 a la menos 4 entre el área 2 va a ser la velocidad que andamos buscando. ¿Cuánto vale el área 2? Bueno, sería igual pi por el radio 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio 2? Ese nuevo radio. Dice que es de 0,3. 1,50. Ajá, ajá. Dígame cuánto da. Perdón, 1,50 por 10 a la menos 3 metros. A todos les da eso. El radio 2. Sí, profe. Que son 0,3 centímetros de diámetro. Hay que dividirlo entre 2 y pasarlo a metros. Ok, si ese es el radio 2, ¿cuánto da el área 2? Siete. Ajá. 7,07 por 10 a la menos 6. ¿A todos les da eso? Sí. 707 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Bueno, y con esa área 2, ¿cuánto les da entonces la velocidad 2? 18 metros por segundo. Ok, excelente. Esa es la respuesta. A ver, verifiquemos que lo que hicimos tiene sentido. ¿Alguien lo puede explicar? Veamos, en la página anterior, ¿cuál es la velocidad del agua aquí, en la A? 0,32 metros por segundo. Sí, va despacio, ¿verdad? Pero ahora en la B, el agua va a 18, va mucho más rápido. ¿Por qué el agua va más rápido aquí? Porque tiene que Porque compensar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que compensar porque se tiene que mantener constante. Exacto, ¿verdad? Ese es el detalle. El caudal es algo que siempre tiene que mantenerse. El caudal del inicio tiene que ser igual que el caudal del final. En el caudal del inicio, usted tiene cierta rapidez que puede ser diferente que el caudal del final, solo la rapidez. Puede ser que la velocidad 1 sea diferente a la velocidad 2. Pero tiene que compensarlo con el área. Perdón, esa flechita no. Precisamente, esta parte 2, aquí el agua va más rápido. ¿Por qué? ¿Cómo es el área de esta parte B? Es un área menor, ¿verdad? El área se hizo menor porque uno le puso una boquilla. Es precisamente lo que está sucediendo, bueno, similar a cuando uno le pone el dedo a la manguera. Si usted le pone el dedo a la manguera al final, ¿qué le está pasando al área? La está disminuyendo. Y si usted disminuye el área, tiene que compensarse con la velocidad de salida del agua. Ojo que es la velocidad de salida. Una cosa es la velocidad de salida y otra cosa es el caudal. ¿De acuerdo? Solo para ver si queda claro completamente. Si yo quiero llenar una cubeta con agua y pongo la manguera normal y mido el tiempo y luego hago el experimento otra vez, le tapo aquí la salida un poco. ¿En cuál de los dos escenarios la cubeta se llena más rápido? ¿Con la manguera normal o poniéndole el dedo aquí al final? Deberían ser los dos iguales, ¿no? Porque iguales. Porque de alguna forma estaría saliendo la misma cantidad del agua en ambos casos. Sí, Tal vez uno podría sentir que es como más rápido, pero supongo que es lo mismo.
Sí, es lo mismo. Dura igual, dura exactamente igual. Porque puede ser que aquí usted vea que el agua sale más rápido, pero sale menos agua porque está tapando una parte. La poca agua que sale por aquí sí va más rápido. Pero el caudal, recuerden, el caudal se mantiene constante. La cantidad de agua en un minuto va a ser la misma, ya sea con este método o con el otro. Entonces la cubeta se llenaría igual. Tardaría lo mismo. Luego pasamos a la ecuación de Bernoulli. Esta es la ecuación más grande posiblemente que van a ver en todas sus videos. Es una ecuación un poquito larga, pero en realidad vieras que es bastante fácil de usar. Porque es una ecuación que se usa muy parecido a la ecuación de conservación de energía. Hay términos que ocurren al inicio y hay términos que ocurren al final. P1 es la presión del punto 1. Esta es la densidad del punto 1, la velocidad del punto 1. Aquí la densidad, la gravedad y la altura del punto 1. Y lo que está a la derecha es lo mismo, solo que en el punto 2. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para que quede más claro. Digamos que tenemos gasolina de 680 kilogramos por metro cúbico. Pregunta, ¿la gasolina es más densa o menos densa que el agua? Menos densa. Claro, la del agua es 1000, ¿verdad? Entonces la gasolina flota en el agua. De hecho, por eso cuando se mezcla la gasolina con el agua, la gasolina se va para arriba. Y se ven como colores. Iridiscencia. Eso es por refracción, lo vamos a ver al final del curso. Bueno, tenemos gasolina que fluye a 1,55 metros por segundo a través de un conducto pasando por el punto A con esta presión manométrica de 180 kilopascales. Y en el punto B, el conducto está por encima, 7,5 metros, y la rapidez del flujo ahí es de 1,75 metros por segundo. Determine la presión manométrica en el punto B. Y aquí tenemos la respuesta. De hecho, podemos ver que en el punto B la presión baja un poco. En el punto A son 180 kilopascales, mientras que en el punto B son 130 kilopascales. Pero bueno, tenemos que llegar a eso. Entonces es un conducto, es como un tubo, digamos. Es una cosa como así, digamos que aquí viene el tubo. Esto que está acá es el punto A, y aquí en el centro, digamos que está el punto B. Para simplificar un poco los cálculos, lo que podemos decir es que todo esto que está aquí, en el punto A, podemos definir toda esta altura como altura cero. O sea, este es mi nivel de referencia. Hemos hablado mucho de los niveles de referencia. Entonces voy a colocar mi nivel de referencia aquí. O sea, todo lo que está ahí, en esa línea, tiene altura cero. Eso significa entonces que, bueno, ¿cuál es la altura del punto A? Sería cero. ¿Cuál es la altura del punto B? $7,5 metros. Claro, 7,5 metros. ¿Cuál es la presión del punto A? Es 180 kilopascales. Sí. Esa es la manométrica, ¿verdad, profe? Sí, esa es la manométrica y dice que es manométrica. 180 kilopascales, o sea, 180 por 10 a la 3, porque 10 a la 3 es lo mismo que kilo. Pascales. ¿Qué otra cosa tenemos del punto A? Tenemos la velocidad del punto A. Sí, dice que es 1,55 metros por segundo. 1,55 metros por segundo. En el punto B, tenemos la presión. Esa es la incógnita. Ok, perfecto, no la conocemos. Pero sí tenemos la velocidad, ¿verdad? Sí, dice que es 1,75 metros por segundo. Y la densidad del punto A cambia con respecto a la del punto B. ¿O es la misma? La misma. Es la misma, ¿cuánto es? Decía que eran 680 kilogramos por metro cúbico.
Bueno, es la misma densidad porque el material no ha sufrido ningún cambio químico. 680 kilogramos por metro cúbico. Sigue siendo gasolina. Estos son todos los datos. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli. Bernoulli. Así se escribe. Profe, Ajá, ¿será que se puede devolver a la pizarra anterior un segundo? claro. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Tiene alguna consulta? No, era solo para ver un número. Ok. Bueno, entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli. Recuerden que lo que andamos buscando es... ya se me olvidó. Es la presión del punto B, la presión en este punto. La ecuación de Bernoulli dice entonces que la presión del punto A más la densidad por la gravedad por la altura del punto A más la mitad de la densidad por la velocidad del punto A elevada al cuadrado. Ven que da igual, el orden de los términos es lo mismo. Tiene que ser igual a ¿qué? Y ahí a la misma cosa, solo que en el punto B. Con solo entender la parte de la izquierda ya entendemos la parte de la derecha. La presión del punto B, más la densidad por la gravedad por la altura del punto B, más la mitad de la densidad por la velocidad del punto B, también elevada al cuadrado. Por si acaso, esta es una densidad. No las confundan con una P. A las P les pongo esta cosita abajo para que no las confundan. Entonces, de ahí andamos buscando esto, ¿verdad? Y la forma más fácil de despejar esto es, Dima, déjela a la derecha y agarre estos maecillos que están aquí a la derecha y los tiramos para la izquierda. Así que van a quedar negativos. Voy a dejar lo que está a la izquierda todavía a la izquierda. No lo voy a tocar. Densidad por gravedad por la altura del punto A. Ah, bueno, importante. Este término de aquí, perdón, este es un error de densidad. ¿Qué pasa con este término de acá? ¿Cuál es la altura del punto A? Se vuelve cero, pero igual Cero. sale cero. 0 y anula todo esto, ¿verdad? Entonces de una vez hagamos este más de 0 para no escribir tanto. Ya lo anulamos. Pero este sí se mantiene vivo. Entonces la mitad de la densidad por la velocidad del punto A al cuadrado. ¿Verdad? Y ahora, estos maecillos que encerré aquí en verde van a pasar para la izquierda, entonces pasan negativos. Voy a colocarlo con ese mismo color para que sepan que son esos términos. Menos la densidad por la gravedad por la altura del punto B, YB, menos la mitad de la densidad por la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. Recuerden que a las V de velocidad les estoy poniendo la flechita de vector para que no la confundan con la V de volumen. Voy a colocárselo aquí también. Y bueno, ya de esta manera tenemos despejada la presión del punto B. Es nada más meter eso a la calculadora. Bueno, a ver, la presión del punto A, me repiten este término, por favor. 180 por 10 a la 3. 180 por 10 a la 3. Más la densidad entre 2, bueno, que es 680, ¿verdad? Entre 2. Por la velocidad A, ¿cuánto era? 1,55. Ok, 1,55 al cuadrado. Voy con los términos en verde. Menos la densidad, 680 por 9,8. Por la altura B, ¿cuánto era la altura B? 7,5. 7,5. Cerrado, sí, 7,5. Menos la densidad entre 2, 680 otra vez. Entre 2 por la velocidad B, ¿cuánto era? 1.75. Me la repite, por favor. 1.75. Gracias. 1.75 al cuadrado. Y bueno, ¿cuánto da todo eso? Me dio 1,30 por 10 a la 5. 1,30
30 por 10 a la 5, ¿qué unidad es? Serían metros cúbicos por segundo. No. Perdón, serían pascales. Ajá, pascales, que son de presión. Perfecto. Pregunta, ¿esta presión es de tipo manométrica o de tipo absoluta? Manométrica, ¿Cómo sé que es manométrica? porque la otra también era manométrica. Exactamente, ¿verdad? Son del mismo tipo. ¿Están viendo la presentación ahorita? Sí. Sí, eso es importante. Esta presión del punto 1 y esta presión del punto 2 son del mismo tipo. Si la 1 es absoluta, la 2, cuando la encontremos, va a ser absoluta. Si esta es manométrica, esta también es manométrica. Y el ejercicio nos dijo que la de A era manométrica. Entonces, al encontrar la B, también va a ser manométrica. Ahora, aquí yo les di la respuesta en kilopascales, pero no tienen por qué darla en kilopascales. Se las di en kilopascales porque la del punto A estaba en kilopascales. Pero vean que el resultado es el mismo. A nosotros nos da 1,30 por 10 a la 5 pascales. Vean que 1,30 por 10 a la 5, este 10 a la 5 yo lo puedo subdividir, por ejemplo, entre 10 a la 2 por 10 a la 3, ¿cierto? 10 a la 2 por 10 a la 3 es lo mismo que 10 a la 5. Entonces, esto sería 1,30 por 10 a la 2, y este 10 a la 3, ¿qué es? Kilo, ¿verdad? Y a su vez, 1,30 por 10 a la 2, ¿cuánto es? Bueno, 130 kilopascales. Así que es exactamente el mismo resultado. 130 kilopascales o 1,3 por 10 a la 5 pascales son equivalentes, por si acaso. ¿Quedó claro? Normalmente, como les digo, ustedes pueden darlo en pascales, pero lo coloqué en kilopascales solo porque la de A también estaba en kilopascales, pero numéricamente es lo mismo. Bueno, tienen este para después de tarea. Este tema de tensión superficial en realidad no se los voy a evaluar como tal, pero es un tema interesante. Es la razón por la cual los bichitos se pueden mantener aquí por encima de la superficie del agua y pueden, de hecho ni siquiera están flotando, casi que están por encima de la superficie. Pero eso es gracias a la atracción de las moléculas, de las fuerzas de Van der Waals. Ahí se los dejo, pero como les digo, no es algo que les voy a evaluar. Y la viscosidad, que esto sí es muy importante. La viscosidad es esa resistencia, ¿verdad? O fricción que tienen los líquidos. Las unidades según el sistema internacional son pascal multiplicado por segundo, pero utilizamos mucho la densidad que se llama poas. Esto es del francés, entonces se dice como poas, una cosa así. Un poas es lo mismo que 0,1 pascal segundo. Esas serían las unidades. Hay cosas muy viscosas y cosas poco viscosas. Aquí, por ejemplo, esto aceite para motor tiene una viscosidad relativamente pequeña, pero no tan pequeña como la del agua. Vean que el agua a 100 Celsius tiene todavía menos viscosidad que el agua a 20 Celsius. Entre más caliente, menos viscosidad. El aire, vean la viscosidad, es súper pequeño, 10 a la menos 5. Es 0,0000018. La viscosidad del aire es súper pequeñita. Por eso podemos respirar tan fácilmente. Si el aire fuera muy viscoso, se imaginan qué difícil respirar. La sangre. 1,7 por 10 a la menos 3. Vean que el agua a 37 Celsius no está, pero el agua a 37 Celsius debe tener un número ahí intermedio, entre 1 y 2,8. Entonces, supongamos que la viscosidad del agua es como el agua a 20 Celsius y que la sangre a 37 Celsius está a una temperatura bastante parecida que el agua a 20 Celsius. Los dos tienen un factor de 10 a la menos 3. El agua tiene 10 a la menos 3 y la sangre también tiene 10 a la menos 3. Pero la diferencia es este factor de 1,7. O sea, la sangre es básicamente 1,7 más viscosa que el agua. 1,7, para que uno lo pueda recordar en la vida cotidiana, cuando esté en alguna clínica, hospital o laboratorios,
La sangre es casi el doble de viscosa, porque 1.7 es muy cercano a 2, ¿verdad? La sangre es casi el doble de viscosa que el agua. Y esta viscosidad de la sangre implica un montón de cosas más. Y la más importante es que al ser tan viscosa es difícil llevarla por todo el cuerpo. Y como es tan viscosa, necesitamos precisamente la presión arterial, el bombazo de la presión del corazón, para poder llevarla a todos los lugares. El cuerpo humano es impresionante porque este comentario les puede parecer tonto y obvio, pero usted toca cualquier parte de su cuerpo y usted puede decir, mira, esto le corresponde a mi tobillo o maleolo, como le quieran llamar. Usted se toca un dedo y usted dice, ese es mi dedo. Puede ser que usted tenga los ojos cerrados y no esté viendo y usted sabe que está tocando el dedo. En serio, perdón, esto parece ser obvio, pero no es obvio, es impresionante. El cuerpo humano es la cosa más rajada que existe en todo el universo. El cuerpo humano es todavía más impresionante que cualquier estrella de neutrones, que cualquier acelerador de partículas, que cualquier reactor nuclear. Incluso, sea como sea, somos un poquito más impresionantes que las otras formas de vida. Porque al menos nosotros, los Homo sapiens sapiens, como ustedes y como yo, tenemos la conciencia. Esa forma de darnos cuenta que existimos. Esa forma de comunicarnos también. Y darnos cuenta de que, mira, si usted se toca la nariz, puede ser que usted no esté viendo, pero usted tiene células nerviosas que llevan la información al cerebro y le dicen, ma, esa es su nariz. Eso no les parece demasiado chiva, ma, es lo más chiva que hay en el universo, en serio. Y la conciencia de saber que estoy pensando en mi nariz y que estoy pensando que estoy pensando. Eso es lo más chiva que existe. La conciencia como tal es a lo cual yo le llamo alma. Bueno, mucha gente sí cree en el alma, yo no creo en el alma como tal, pero creo en la conciencia. Y es lo que hace la vida más interesante. Hasta hace muchos años yo veía la vida como algo común y corriente, algo cotidiano. Pero poco a poco, no sé, he ido respetando todavía más los fenómenos de la vida. Y entre más viejo me hago, pues más la respeto todavía. Es sumamente interesante. Y más aún la vida que tiene conciencia de sí mismo, como el profe que está hablando y hablando paja. Ya se durmieron, perdón. Siguen aquí en el curso de física. Aquí estamos, profe. Sí, pero está interesante. Sí, disculpen. Profe, Sí. ¿y usted qué piensa qué es lo que pasa cuando morimos? O sea, ¿qué es lo que usted, sí, su opinión personal? Les voy a contar algo que los va a decepcionar. Va a ser solo opinión, como usted lo dice, porque no tengo evidencias de eso. No existen, desgraciadamente, evidencias de qué pasa después de la muerte. Pero desgraciadamente siento que de ahí al no haber sangre que lleve información y neuronas que transmitan esa información y la entiendan, la reciban y la reprocesen, desgraciadamente siento que simplemente dejamos de existir. Y digo muy desgraciadamente porque, por ejemplo, yo amé a mi abuelita con todo mi ser, con todo mi corazón. Y mi abuelita se murió hace poco, ya casi cumple un año. El 13 de febrero cumple un año. Y es la pérdida más fuerte que he tenido en mi vida. Es la persona que más me amó y la persona que me amó mejor. No solo más, sino mejor. La pérdida de mi abuelita todavía me tiene con depresión. Tengo depresión desde hace mucho tiempo, pero trato de manejarla porque soy muy racional. Y yo quisiera con todo mi ser poder volver a ver a mi abuelita en algún momento, o conversar o sentirla. Pero es muy poco probable que sea así. Quisiera estar equivocado, pero es muy poco probable. Lo más seguro es que nunca más voy a volver a verla, escucharla, sentirla. Lo más seguro es que simplemente dejamos de existir. Nuestra materia y nuestra energía sí se transforma, porque la energía no se crea ni se destruye. La energía se transforma, eso es cierto. Pero eso no nos dice que esa forma en la cual se va a transformar la energía tenga capacidad de comunicarse o que el canal de comunicación de ese momento sea el mismo canal que tenemos ahora. O los sentimientos, las moléculas que tenemos en la sangre, serotonina, dopamina, oxitocina y todas las demás moléculas que nos hacen sentir, pensar. La conciencia es energía. La conciencia es energía, eso pregunta Andrés. La conciencia es una forma en la cual podemos canalizar ciertos tipos de energía. No sé sinceramente si la conciencia como tal es energía, pero para producir conciencia sí necesitamos energía, que es básicamente electricidad. Todos los seres vivos dependemos de la electricidad, especialmente nuestro cerebro, así que especialmente los Homo sapiens sapiens. Así que sí es muy probable que la conciencia sea energía.
pero no hay suficientes estudios de la conciencia. A mí me encanta la neurociencia, pero no tengo tiempo para hacer todo lo que he querido en la vida. Tal vez algún día saque un doctorado en neurociencia, pero por ahora estoy muy ocupado con los aceleradores y radioterapia. ¿Por qué la pregunta, Andrés? ¿Si la conciencia es energía? Bueno, creo que la respuesta es que si fuera energía, la conciencia se puede transformar, ¿verdad? Va por ahí, Andrés. Sí, es muy interesante. Yo quisiera que fuera así, Andrés. Quisiera que la conciencia fuera un tipo de energía que se puede transformar y en algún momento de la existencia de mis moléculas, cuando formen parte de otro objeto o del cosmos, puedan comunicarse con mi abuelita, pero no lo sé. Y como no tengo evidencias de eso, tengo que creerle a esa premisa que usamos todos los científicos, que dice que para creer cosas impresionantes debe haber una evidencia impresionante también. Y de todos los sensores que he utilizado en la vida para medir temperatura, para medir ionización, para medir energía en forma de haces de fotones, de rayos X, de rayos gamma, para medir vibraciones, nunca he logrado percibir algo como medir el amor como tal, por ejemplo, o medir la conciencia, o medir fantasmas. No tenemos evidencias de eso. Lo más parecido que tenemos del amor, por ejemplo, son un montón de hormonas y feromonas, que de alguna manera nos lleva a reproducirnos para perpetuar la especie. Sin embargo, el amor es mucho más complejo. Y la verdad, de verdad no tengo tiempo para eso, pero me encantaría. Quisiera creer que la esencia de mi abuelito también se va a poder transformar y que mi esencia se va a transformar y que en algún momento vamos a tener el mismo canal de comunicación para poder volver a agarrarle las manitas, pero no creo que sea posible. Esa es mi opinión personal para la compañera que lo preguntó. Quisiera estar equivocado, pero no creo que sea así. Profe, Sí. nada más una pregunta, es que me da mucha curiosidad porque me parece un tema muy interesante y quería hacérselo desde hace ya varias clases. No sé si es una pregunta muy personal, pero quería consultarle si usted es creyente, digamos, de la Iglesia Católica o de Dios o de algún Dios. No, yo no soy creyente. Cuando era pequeñito iba a la iglesia con mi abuela, porque mi abuela era feliz llevándome a la iglesia y yo quería que ella fuera feliz. De hecho, era evangélico. Mi abuelita era pandereta así fuertemente, de esos evangélicos que a veces son un poco locos. Y yo formé parte de ellos también. Lo que pasa es que, no sé, no, yo no creo en Dios, no por asuntos de ciencia, no es por ciencia, créanme que no. Es más por un asunto de moral, de ética. No veo como un Dios que sea omnipotente y bueno, tenga a todas las personas en el mundo con las condiciones que hay en el mundo. Y eso del libre albedrío es una falacia, porque el libre albedrío es como, es para que entiendan, digamos que yo tengo una novia, y yo le digo a mi novia, usted puede serme infiel, pero si usted me es infiel, yo la mato. Básicamente así funciona el libre albedrío, o sea, nos precondiciona a ser buenos o morimos eternamente en el infierno. Entonces, no creo en el libre albedrío, no creo en los dioses, creo solamente en las cosas que tienen evidencia. Sí creo en el amor, muchísimo, creo en el amor, creo en la bondad, creo en que todos podemos ser mejores, creo en que de alguna manera todo en la vida sí está relacionado, aunque no lo sé explicar, en eso sí creo, pero no creo en dioses, no puedo creer en eso. Moralmente, o Dios no es todopoderoso, o no es completamente bueno, sino que puede ser muy cínico, si es que existe, pero no creo que exista. Sin embargo, o sea, no me sacrifiquen con esto, o sea, yo sé que a veces es difícil, es un tema complicado y no quisiera sesgarlos tampoco. Si son creyentes, yo se los respeto y más bien les digo, sigan orando y sigan teniendo plegarias para ver si acaso el mundo se compone un poco. Porque yo quisiera estar equivocado, de verdad quisiera estar equivocado. Pero bueno, no, soy agnóstico. Ni siquiera soy ateo, o sea, no dudo del todo, no niego del todo la existencia de Dios, porque no tengo suficiente evidencia para negarlo. Entonces no soy ateo, soy agnóstico. Sin embargo, en mi proceder del día a día ando siempre solo, como si estuviera solo en el mundo y en el universo.
y todo dependiera solamente de mis elecciones y de la causa y efecto. Y es difícil, es sumamente complicado. Espero que no les caiga mal por eso. Y que me evalúen como profe, no como alguien que no es creyente. Ya hemos hablado mucho hoy. Comencé hablando de esto porque les decía que la sangre es básicamente el doble de viscosa que el agua. Y vean dónde terminamos. Eso pasa a veces. Entonces, sí, la sangre es básicamente el doble de viscosa que el agua y por eso cuesta llevarla. Y por eso es necesario que usted tenga un buen sistema cardiovascular y haga ejercicio y tenga órganos suficientemente eficientes. Y después llegamos a esta ecuacioncita, que es una ecuación que ya toma en cuenta cuando existe la viscosidad. Se le llama ley de Poiseuille. Esta ley de Poiseuille es básicamente la ecuación para medir viscosidad o medir caudal cuando la viscosidad está presente. Vamos siempre a simplificar diciendo que P1 es la presión del punto de mayor presión y P2 es la menor presión. R es el radio, eta es la viscosidad. Esta letra que parece una N o una H se llama viscosidad. Bueno, representa viscosidad y se llama eta, es otra letra griega. A los físicos nos encantan las letras griegas. De hecho, el primer acelerador del hospital donde trabajo se llama alfa y el segundo se llama beta, imagínense. Y L es la longitud del conducto, como se ve aquí. Perdón, es que me tocaron una fibra sensible y apenas voy saliendo de mi depresión por mi abuela. Vamos a hacer el ejercicio 3. ¿Alguien quiere leerlo en voz alta, por favor? Dice, considere agua a 20 grados Celsius que fluye desde una estación de bombeo hasta una vivienda situada a 2,5 kilómetros a 12 litros por minuto a través de una tubería de 10 centímetros de diámetro. Calcule la diferencia de presión entre ambos extremos del conducto. Tome en cuenta la viscosidad del agua de la tabla anterior. Gracias, compañera. Ok. Entonces nos piden la diferencia de presión. Nos dicen que es agua que está a 20 Celsius. Y está situada a 2,5 kilómetros. Aquí yo les coloco una nota muy importante. Cuando el agua recorre pocos metros, uno puede decir, ese es de viscosidad despreciable, porque es poca distancia. Pero ya en 1 kilómetro o más de 1 kilómetro, la viscosidad, por más pequeña que sea, sí hay que considerarla. Si no, los cálculos van a dar muy mal, como es este caso. A 2,5 kilómetros ya hay que considerar esa pequeña viscosidad que tiene el agua. Y va a 12 litros por minuto. ¿Qué serían 12 litros por minuto? Yo lo había convertido en medio 2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Sí, eso es importante, ¿verdad? 12 litros por minuto, eso es un caudal. Son 12 litros que fluyen cada minuto. Pero hay que pasarlo a metros cúbicos por segundo. Hagamos el paso de una vez. Es la conversión. Ya ustedes son expertos haciendo conversiones. Entonces, bueno, hay que pasar de litros a metros cúbicos. ¿Cuántos litros tiene un metro cúbico? 1000 litros. Entonces, un metro cúbico tiene 1000 litros. Por, bueno, un minuto que tiene 60 segundos. Cancelamos. Cancelamos. ¿Y cuánto da eso? Y 200. ¿Cuánto, perdón? 200. No creo. No, perdón, ya voy. Estoy dividiendo 12 entre 60,000. Es como algo por 10 a la menos. 2 por 10 2 por 10 a la menos 4, ¿no? 2 cerrado.
A mí me dio cerrado, sí. 2 por 10 a la menos 4. ¿A todos les da eso, chicos? Sí, a mí Sí. sí, a mí también. 2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Bueno, ya tenemos el caudal. ¿Qué otros datos tenemos? Miguel. Tenemos la longitud. ¿De cuánto es la longitud? Dos 2,5 kilómetros. En metros, ¿verdad? 2.500 metros. Tenemos también el diámetro, 10 centímetros. Significa que el radio, bueno, es de 5 centímetros. O sea, 5 por 10 a la menos 2 metros. Vean que nos están pidiendo la diferencia de presión. Nos están pidiendo esto, delta P. ¿Cuánto vale la diferencia de presión? En la ecuación que nosotros tenemos por ahí, dice que el caudal es igual a pi por el radio a la 4 por P1 menos P2. ¿Entre qué? Entre 8 por eta por L. Esto es el caudal. Pero a nosotros nos están pidiendo esta parte. Esto que está aquí es esto, el delta P. Entonces tenemos que despejar eso. La forma más fácil de despejar eso es todos estos maecillos que están dividiendo los paso a multiplicar. Entonces Q por 8 por eta por L. Ándala. Esto sería igual a pi por R a la 4 por P1 menos P2. Pero bueno, voy a pasar ese pi R a la 4 que está multiplicando de una vez a dividir. Entonces, entre pi R a la 4 y esto es igual a P1 menos P2. Este P1 menos P2, como les digo, es lo mismo que delta P. La diferencia de las presiones. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Bueno, entonces delta P es igual a ¿qué? ¿El caudal? ¿Cuánto es el caudal? 2 por 10 a la menos 4. Ok, eso por eta. ¿Cuánto vale eta? ¿Qué significa eta? La viscosidad. Ajá, ¿y de dónde la sacamos? De la tabla anterior, decir el ejercicio. Sí, que sería este que está aquí, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Es agua a 20 Celsius, entonces voy aquí, agua a 20 Celsius, 1 por 10 a la menos 3. Y eso lo multiplicamos por la longitud, que era de 2500. Y eso lo dividimos entre pi por r a la 4. El radio era de 5 por 10 a la menos 2. O sea, vean que por si acaso, 5 por 10 a la menos 2 es lo mismo que 0,05, ¿verdad? Entonces 0,05, pero elevado a la 4. ¿Cuánto da delta P?
204 pascales. ¿Todo les da 204? A mí sí. Bueno, ojo que no estamos encontrando P1, tampoco estamos encontrando P2. Estamos encontrando solo la diferencia entre ellos. Ahora, si yo les diera, por ejemplo, el valor de P1 o el valor de P2, ustedes pueden despejarlo, ¿verdad? Del otro. Digamos que yo les digo que P2 es 100, y entonces ustedes pueden sacar el valor de P1. Pero en este momento, nosotros no sabemos cuánto vale P1 ni sabemos cuánto vale P2. Solo conocemos la diferencia entre ellos. Y que como este es positivo, P1 es más grande que P2, ¿verdad? Es todo lo que sabemos. Pero al menos para este ejercicio eso es suficiente. Y bueno, listo, solo siguen los recomendados. Chicos, más consultas o comentarios. Profe, yo quería hacer una pregunta. Digamos, ya que tengamos el grupo listo para la exposición, ¿qué procede? Lo que procede es ponerse a trabajar en alguno de los temas. Ya casi les mando los temas por WhatsApp, los temas disponibles. Y ya casi les mando lo que les voy a evaluar, ¿de acuerdo? Ah, ok, está bien. Gracias. Con mucho gusto. Recuerden que son entre 5 y 6 integrantes. Y voy a decir por quinta vez, no se puede hacer individual. Todos tienen que tener grupo. ¿Algo más? Profe, cuando usted nos ponga una pregunta que diga océano, significa que tenemos que usar la densidad Del mar. Ajá, ok. Es que encontré un ejercicio y decía mar, Ah. bueno, decía océano y usaron el de 1000, entonces me confundí ahí. Ah, no, jamás, jamás. Si es un océano o si es un mar, de fijo es una densidad mayor a 1000. Incluso hay mares más densos, como el mar Muerto, por ejemplo, que es muy, muy denso. La densidad del Mar Muerto, no sé, debe ser como 1050 para arriba. ¿Alguien sabe cuál es la densidad del Mar Muerto? ¿Qué dice Wikipedia por ahí? Mar Muerto. Y ya que estamos en eso, a ver, les pregunto, ¿dónde flota uno más fácil? Suponiendo que no hay olas en el mar. ¿Dónde flotaría uno más fácil? ¿En un río o en el mar? ¿Y por qué? Y no me parece, porque la densidad por la densidad del mar, por la sal. Ajá, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver la densidad? Que es mayor, entonces uno lo mantiene con más flotabilidad. ¿Y por qué? Va muy bien. No estoy segura, la verdad. Tiene que ver con la fuerza de empuje. Ah, por la fuerza de empuje. Porque la fuerza de empuje depende de la densidad. Densidad por gravedad, por el volumen sumergido. Entre más grande la densidad del líquido, más grande es el empuje. Entre más grande es el volumen sumergido, más grande es el empuje. Por eso es que los barcos, de hecho, tienen un volumen muy grande por debajo del agua. Uno no lo ve casi nunca, pero son súper anchos. Entonces, entre más grande, entre mayor es la densidad del líquido, mayor es el empuje. Entonces, en el mar se flota más fácil. Y si es el Mar Muerto, con mucha más razón. Dice Kenji que hay un experimento con un huevo y agua salada. No sé, debería pasarlo ahí por el grupo para verlo. ¿Y en el Mar Muerto? ¿Qué decía Wikipedia? ¿Cuál es la densidad del Mar Muerto? Dice que es 1,24 kilos por litro. ¿Tanto? Sí. Eso es demasiado. O sea, 1240. Sí, profe, dice kilogramos por metros cúbicos, 1240. Qué exagerado, es demasiado, demasiado alto. Jamás pensé que tuviera... ¿Están seguros? Perdón por repetir la pregunta, pero es demasiado. Bueno, de Wikipedia Eso no lo dice sé copiar, Wikipedia. pero Eso dice la wiki. No, la Wikipedia es bastante certera. Nunca la usen para dar una referencia porque se les va a cagar, pero en realidad es bastante certera. Uno lo que hace es robarse las referencias, ¿verdad? 1240 es demasiado. Profe, pero kilogramos por litro.
no por metro cúbico. No, no, jamás, jamás por litro. Imagínense que un litro tenga 1240 kilos, más de una tonelada. Eso es más denso que el osmio, yo creo. ¿Dónde sacó que es por litro? Ah, no, yo decía la primera que dijo la compañía que era 1,24, no 1240. Ah, bueno, ok, sí, 1,24, ahí sí, de hecho, esto es equivalente a tener 1,24 kilogramos por litro. Si quieren, hacen la conversión ahí de tarea. O lo que es lo mismo, 1240 kilogramos por metro cúbico. Eso sí es equivalente. Pero sí, sea como sea, es gigante, es muy grande. O sea, el agua dulce son 1000, esto es 1240. Por eso es que el Mar Muerto se llama Mar Muerto. Bueno, por dos razones. Primero, porque tiene tantos minerales que muy pocos organismos pueden vivir ahí. Se ve como si estuviera biológicamente muerto. Y segundo, porque tiene tanta densidad que como la densidad es tan grande, el empuje es gigante. Entonces parece que los objetos están muertos ahí flotando. Porque todo flota. Todos flotan, como decía Pennywise en It. ¿Vieron It, verdad? La película. Bueno, Profe, entonces, que pregunta extraña, pero no habría manera de que yo me ahogue en el Mar Muerto. ya, y si alguien la agarra del cuello y Bueno, ahí, pues puede ser que sí, pero si no, o sea, automáticamente usted va a flotar. Siempre va a flotar. Con mucha más razón. Y además de que cuando los seres vivos mueren por un montón de procesos inflamatorios, uno se hincha. Y como usted se hincha, se inflama, ¿qué le pasa al volumen sumergido? Aumenta también, ¿verdad? Y si el volumen sumergido aumenta, ¿qué le pasa al empuje? Aumenta. Entonces, los seres vivos ya de por sí van a flotar. Y si uno muere, con más razón va a flotar, ¿verdad? Porque el volumen sumergido aumenta. Y entonces el empuje aumenta. Y por eso el payasito tenía razón. Todos flotan. Perdón, pero es así. Así funciona. ¿Algo más? Profe, perdón, me perdí. ¿Cómo fue esto de que uno se inflama? ¿Por qué es? Y todos los seres vivos, cuando los seres vivos mueren, todos tenemos un montón de procesos inflamatorios que nos inflaman, que nos hacemos un poco más voluminosos. Es un poco, no sé, mórbido, pero así funciona con todos los bichillos y todos los seres vivos. Morimos, nos inflamamos, nos expandimos y como nos expandemos, entonces aumenta el volumen sumergido. Y como aumenta el volumen sumergido, aumenta el empuje y por eso todos los cuerpos muertos flotan, se van hacia arriba, porque están hinchados, porque ingresa aire, aumenta el volumen sumergido, ¿verdad? Es por eso. Ya, ahora sí, gracias. Con gusto. ¿Algo más, chicos? Bueno, ahorita les paso ahí al grupo de WhatsApp cuáles son los lineamientos para la presentación, los posibles temas y cualquier cosita, pues seguimos conversando por ahí. Recuerden hacer los ejercicios de tarea. Y para la otra semana está el tema de termodinámica. Es solo una presentación, pero es muy larga y es muy interesante también. Pónganle mucha atención. Incluso el tema de termodinámica que sigue al final toca un poco los temas un poco más metafísicos de los que hablamos hoy. Bueno, no es metafísico, en realidad no he dicho nada metafísico. Todo lo que dice, todo lo que he dicho tiene fundamento y tiene evidencia. Y las cosas que no las tienen, pues tal vez en algún momento, cuando tengamos mejores sensores o mejor tecnología. Pero por ahora solamente creo en las cosas que tienen evidencia. Cuídense mucho, buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches, profe. Gracias. Mucho gusto. Profe, yo tenía una duda, así, no sé si en estos minutillos que quedan podríamos, es que hay un ejercicio que no sé cómo hacerlo, sinceramente. De uno de los recomendados que vos nos dejaste. Perdón, estaba contestando un mensajillo ahí de Naideli. Sí, a ver, consulten. No, no sé si le mando foto para que vea cuál es. Es que está, digámosle, en el libro que nos pasaron por WhatsApp. Me repite la pregunta, perdón, disculpe, es que estoy un poquito distraído con el tema sensible que toqué antes. Ah, no, tranqui, profe, yo lo entiendo. Es que, ahora no sé si en estos minutillos vos me podrías explicar un ejercicio de los recomendados que quedaron en el libro
que vos nos dejaste ahí, que no sé cómo hacerlo. Ok, sí, Sinceramente. la puedo guiar. Recuerden que a mí no me gusta hacerles las cosas completamente. Necesito ver qué han hecho ustedes para guiarlos un poco. Ah, ok, al menos para guiarme, porque sí, sinceramente no sé cómo iniciarlo. Ok. ¿Cuál es? Es el 41, profe, pero si quieres yo se lo paso. No sé si vos lo tendrás ahí a mano. No, en realidad no. Solo lo tengo en WhatsApp y no tengo WhatsApp abierto. Pero hagamos algo, páselo ahí al grupo. De hecho, muchas veces, yo sé que muchas veces ustedes me pasan los mensajes al privado y está bien, eso es bueno. Pero vieras que cuando los pasan al grupo siento que es más enriquecedor porque así ayudamos a los demás compañeros, hay más retroalimentación, entre sí se ayudan también ustedes y todos aprendemos. Entonces, páselo al grupillo para ir guiándola. Ah, ok, está bien, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Profe, de verdad, siento mucho lo de su abuela, porque a mí me pasó lo mismo con un abuelito y ya son 6 años, pero igual siempre le duele a uno muchísimo. Espero y pronto mejore. Gracias, ha sido un proceso duro. O sea, el último año he perdido a 3 familiares y ha sido una mierda. Uf, Muy difícil, muy, muy difícil. demasiado difícil, la verdad. Sí, entonces ha sido un año muy complicado en muchos sentidos. En otros ha sido un muy buen año. Simultáneamente ha sido el peor y el mejor año de mi vida. Es un poco raro, pero sí. Y mi abuelita fue mi mamá porque yo no tuve papá. Entonces ella me crió. Por eso es mucho más complicado. Pero Sí. sí. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, chao, profe. Chaito.